Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien todos y cada uno de ustedes, que sus familias estén bien. Especialmente es una alegría para mí poder compartir un nuevo tema de esta formación litúrgica que sin duda alguna ya vimos cuál es su importancia. Ciertamente debemos dar gracias a Dios por un nuevo día que nos regala, pues a veces perdemos de vista que el poder abrir nuestros ojos en un nuevo día es una gracia, un regalo que Dios nos da a cada uno de nosotros. Antes de empezar con el tema y con la oración misma, pues quiero presentar estos dos libros. Si ustedes recuerdan, les comenté que llevamos, pues bueno, como libro base Manantial y Cumbre, y que este menciona a veces el catecismo de la Iglesia Católica, que les decía es muy importante que nosotros lo tengamos, cada uno de nosotros como fieles católicos, pues en ella está concentrada toda la doctrina de la Iglesia. Y el Concilio Vaticano II, o su nombre completo, Concilio Ecuménico Vaticano II, en el cual pues estaremos trabajando más con ciertas constituciones que nos ayudarán a comprender la liturgia misma. Entonces, Concilio Vaticano II o Concilio Ecuménico Vaticano II y Catecismo de la Iglesia Católica. Pues bueno, vamos a empezar con una pequeña oración para poder iniciar plenamente este tema de formación litúrgica. Decimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este momento que nos regalas, especialmente por poder estar aquí nutriéndonos de estos conocimientos que nos ayudarán al servicio de la Iglesia. Te pedimos infundas sobre cada uno de nosotros tu Santo Espíritu Divino, para que así podamos siempre tenerte a ti como Maestro, y de esa manera podamos alabarte y bendecirte. Todo esto te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, vamos a empezar con este tema. Realmente este segundo capítulo, este segundo tema, es muy importante para lo que es la liturgia misma. Ya vimos en el capítulo anterior que pues bueno, la importancia que tiene la liturgia, el trabajo, la labor, que es manantial y que es cumbre, que esto permite ese encuentro con Cristo mismo. Y pues ahora vamos a ver a Cristo sacerdote único y eterno. ¿Sí? Realmente pues hemos escuchado decir por muchas personas acerca de Cristo, quién es, pero hoy vamos a ver a Cristo como sacerdote. Y no como cualquier sacerdote, ¿no? No como los sacerdotes que conocemos, sino como único y eterno sacerdote. Es muy cierto que la comunicación con Dios ha preocupado siempre al hombre. Ha sido una preocupación que sin duda alguna ha marcado siempre la vida de los hombres. Y pues claro, con hombres nos referimos a todos los humanos, ¿sí? Debido a que es por la expresión de antropos, es decir, de todas las personas, de todos. Pues bueno, eh, nos encontramos que la comunicación actual eh, la comunicación en sí ha ido pasando poco a poco, y actualmente la comunicación es tecnológica.
Realmente todo se basa o todo está más permeado de la tecnología, de los dispositivos electrónicos. Pasamos de la comunicación verbal directa, persona a persona, a lo que es el periódico, del periódico tal vez a la radio, de la radio, pues bueno, ya nos encontramos en la actualidad donde tenemos una comunicación ya sea por celular o televisión. Y estos medios son algunos de los que se ocupan o se utilizan con mayor frecuencia. Digamos, vaya, hoy en día ya hasta los más pequeños pues tienen un celular, ¿no? Y esto realmente debe de ser algo que debemos de cuestionar cada uno de nosotros. ¿De qué manera hemos ido utilizando esta comunicación? Pues bueno, la televisión sin duda por medio de las noticias, los programas, todos aquellos que se transmiten por este medio, pues también es una comunicación con nosotros, es la comunicación del mundo exterior para nosotros, ¿sí? Que nos llega y nos informa. Pero esto, en este mismo sentido de la comunicación, cuando el hombre por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte. Por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Oración Eucarística 4. Esto está en el misal romano. Fíjese que la comunicación actual es una comunicación que puede perderse, sí. Pero nosotros cuando desde la antigüedad eh, hemos querido comunicarnos con Dios, ha sido preocupación de nosotros podernos comunicar con Dios. Esta comunicación ha sido un encuentro gradual, ¿sí? Ha ido poco a poco. Y en esta oración se resume la parte en donde Dios nunca ha dejado de comunicarse con cada uno de nosotros. Cuando el hombre por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste. Sí. Dios no nos abandonó. Después de haber perdido esa amistad, Dios siguió ahí y lo sigue haciendo. Y por los mismos profetas lo fuiste llevando con la esperanza de salvación. Con sus mensajeros, con sus portavoces, con aquellos que transmitían la palabra de Dios, fue dando esperanza a cada uno de nosotros. Ciertamente, la percepción antigua y actual de Dios ha ido cambiando, ¿sí? Pero realmente en la antigüedad el hombre veía a Dios como el inmenso y todopoderoso, ¿sí? El grande, pero sobre todo marcando a un Dios terrible y temible. Era, como vemos aquí en la imagen, considerado pues ese Dios que señala, ese Dios que juzga, ese Dios enojado, ese Dios que castiga. Y eso fue dándose en la antigüedad, se fue promoviendo en gran medida. Y ahora, pues bueno, ¿cómo el hombre ve a Dios? Preguntémonos cómo es que el hombre ve a Dios. ¿Será acaso igual que a lo que se tenía antiguamente? Es necesario preguntarnos. Es necesario cuestionarnos si el hombre ve a Dios como ve aún ese ser terrible, ese ser castigador. Y es muy fácil darnos cuenta, tan solo con voltear a ver a nuestros vecinos, tan solo con escuchar las pláticas de las personas que nos rodean. Y yo puedo decirles que realmente nosotros hemos ido desvirtuando la imagen de Dios. Y tristemente seguimos propagando una imagen de un Dios temible.
Seguimos propagando la imagen, como vemos aquí en la diapositiva, esa imagen de un Dios que juzga, un Dios que castiga. Esto nos debe a nosotros penetrar y hacernos de una nueva imagen. Crear una nueva imagen en todos los que nos rodean y quitar completamente la imagen de un Dios castigador y juzgador. Sabemos por la revelación de nuestro Señor Jesucristo que Dios es misericordioso, que es un Padre lleno de amor, que no nos castiga, sino que lo que sucede en nuestra vida son las consecuencias de nuestros actos. Si cometo actos buenos, recibiré consecuencias buenas, pero si hago algo mal, entonces sin duda alguna voy a tener una respuesta, una consecuencia mala. Pero bueno, sigamos en el mismo camino de la comunicación con Dios. Resulta ser que para entablar en la antigüedad la comunicación con Dios, se necesitaba un hombre comunicador, se necesitaba un lenguaje y un lugar de comunicación. Tenían que existir estos tres elementos para que pudiera existir una comunicación con Dios. Aquí estamos viendo una imagen en la cual, pues bueno, se está ofreciendo, ¿no? Se está ofreciendo los sacrificios a Dios, que poco a poco vamos a ir detallando. Pues bien, entonces resulta que los elementos de la comunicación con Dios son tres, ¿sí? Los que acabamos de ver anteriormente. Primero iniciamos con un hombre. Y ese hombre era el sacerdote, ¿sí? Alguien del pueblo y portavoz de éste, tomado de entre los hombres y establecido para ser un representante ante Dios. En realmente nosotros debemos encontrar que ya desde la antigüedad se necesitaba una persona, un hombre, que pudiera comunicar con Dios, fuera el intermediario con Dios. Y que este hombre fuera portavoz mismo de Dios. Este sería tomado entre los hombres, es decir, sería tomado entre nosotros. ¿Sí? Punto importante. De nuestra misma carne, de nuestra misma estructura. Y este hombre que ha sido tomado y será establecido para ser el representante ante Dios. ¿Representante de quién? De nosotros. Entonces, primer elemento, se necesita un hombre, ¿sí? Que es el sacerdote. Segundo, un lenguaje. ¿Sí? Justamente el lenguaje que se ocupaba para poder comunicar es el sacrificio. ¿Sí? El sacrificio como tal, ahí vemos al cordero, y este sacrificio en su origen significa hacer una acción sagrada. En su origen, ¿sí? Cabe recalcar este punto. En su origen, el sacrificio es hacer una acción sagrada. ¿Sí? Sucede que en el lenguaje popular, en el lenguaje que se fue dando con el paso de los años, pues bueno, la palabra sacrificio evoca algo doloroso, sangriento, penoso, ¿sí? Y podemos cuestionarnos, ¿será que en nuestra actualidad se siga tomando el sacrificio como eso? Creo que es algo fácil de responder analizando nuestra manera de comunicarnos, nuestra manera de platicar con otras
con otras personas, con otros hermanos nuestros. En este sentido que tenemos acerca del sacrificio, que hemos escuchado en su origen hacer una acción sagrada, el alimento es la vida. ¿Estamos de acuerdo en eso? El alimento es la vida. Y compartir varias personas el mismo alimento expresa que se comparte la misma vida. Esto es algo muy cierto, algo que debemos de comprender y de entender. Cuando nosotros tenemos este alimento, pues bueno, al compartirlo con otras personas, nosotros nos hacemos partícipes y nos hacemos en una misma vida, porque estamos tomando el mismo alimento, ¿sí? No, no es que nos dividamos, sino que al compartir todos un mismo alimento nos hacemos una misma vida, porque estamos saboreando lo mismo que mi hermano, estamos probando lo mismo, estamos teniendo un compartir. Por lo tanto, el que quería comunicarse con Dios hacía una ofrenda a Dios y lo hacía compartiendo con Dios el mismo alimento. Es cuestión de lógica, ¿no? Ok, entiendo que con el alimento, al compartirlo, nos hacemos uno. Pues bueno, en la antigüedad quien quería comunicarse con Dios hacía esta ofrenda, como lo vemos en la imagen, y de ahí compartían, ¿no?, el mismo alimento. Con el tiempo se llegó a oscurecer totalmente el primer sentido del sacrificio, que si recordamos cuál era el primer sentido, el origen del sacrificio era hacer una acción sagrada. Y se fue destacando lo sangriento, es decir, se fue alzando este concepto del sacrificio, hasta caer en llamar, sí, hasta caer en llamar el sacrificar a la simple acción de matar. Y es una realidad, es una completa realidad que hoy en nuestros días, pues van a sacrificar a la vaca, ¿no? Y simplemente para decir la van a matar. Pero sacrificar era hacer algo sagrado, ¿sí?, una acción sagrada. Y nosotros nos hemos hecho partícipes de seguir promoviendo el sacrificio como la acción simple de matar, de dolor, de pena, como veíamos anteriormente. Por ello mismo es que debemos de ir cambiando esas ideas que solamente dañan a la iglesia misma. Pues bueno, ya tuvimos un hombre, que era el sacerdote, tuvimos también un lenguaje, que es el sacrificio, y ahora un lugar. Y este lugar era el altar. Para encontrarse con Dios, era necesario ir a un lugar consagrado a Él, que podía ser la cumbre de un monte, un bosque sagrado o el templo mismo. El altar, sí, ya se ve desde antiguo, es decir, desde antes, desde años antes de Cristo, ya se sabía sobre el altar, que era el lugar donde se colocaba aquello para nuestro Dios, y que este podía ser digamos así, los medios más próximos, como la cumbre de un monte, sí, la cima, hasta arriba de un monte, un bosque sagrado que se especificaba, que se tenía ya por identificado, o el templo mismo,
¿no? Los templos que se iban edificando en las ciudades. Por tanto, lo que se colocaba sobre el altar se consideraba dedicado a Dios, santificado. ¿Sí? Todo lo que se coloca en el altar es dedicado a Dios. Es de Dios. Entonces, el altar era un lugar sagrado, un lugar que se respetaba y que asimismo, pues bueno, era santificado todo lo que se pusiera allí. O sea, veamos todo. Si nos ponemos así a pensar, decimos, vaya, es toda una historia y que, pues bueno, realmente si ponemos atención a la Sagrada Eucaristía, pues bueno, nuestra Eucaristía tiene tintes eh, antiguos. Y esto porque venimos de allí. Venimos, nuestro Señor Jesucristo creció en esta vida y por ello es que tomamos algunas cosas antiguas. Ahora, analizando todo esto que acabamos de ver, ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? O sea, sí, ya sé que es el Salvador del mundo, ya sé que es aquel que dio la vida, pero analizando todo lo anterior, ¿quién es Cristo? Pues bueno, Cristo es aquel que nos reveló en sí mismo el amor de Dios. ¿Sí? Es aquel que por su vida pudo darnos a nosotros el ejemplo vivo del amor de Dios y que nos los regaló por medio de sus evangelios. Él, como cumbre de la salvación, sacerdote perfecto. Sin duda, es aquel sacerdote perfecto, pues todo lo perfeccionó y lo simplificó en él mismo. Él se nos reveló. Él se nos dio para poder mostrarnos cuán grande es nuestro Dios Padre Celestial. Es esa cumbre, es ese punto hasta arriba que nos marca la salvación, que lo hace sacerdote perfecto. Y que vino a perfeccionar y a simplificar todo en Él mismo, como ejemplo de vida. Por tanto, Jesucristo es al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Prefacio 5 de Pascua. Jesucristo es sacerdote, víctima y altar. Si nos ponemos a pensar, ¿sí? Si nos ponemos a pensar, Cristo viene a ser ese intermedio de comunicación, es la comunicación misma con Dios. Vimos, por eso decía, hay que poner mucha atención, vimos que se necesitaban tres elementos. El primer elemento decía un hombre, y ese hombre decía que era tomado de entre nosotros. Cristo se hizo hombre, vivió como nosotros, se sentía como nosotros, se hizo de carne y de hueso, y por tanto fue un hombre tomado de entre nosotros, lo que lo convierte en sacerdote. Víctima. Cristo se hace el Cordero. Cristo decide dar su vida. Segundo elemento, lenguaje. Él fue el sacrificio más grande de dar la vida por todos sus hermanos, por todos y cada uno de nosotros. Eso lo convierte en víctima. Se hace cordero. De alguien tan grande,
decide hacerse cordero para poder permitir la comunicación con Dios y la salvación de nuestras vidas. El poder alcanzar un día la resurrección. Y por último, es el altar mismo. El lugar. Tercer elemento, lugar. Cristo se hace altar. Es el altar. Es donde se lleva a cabo, ¿sí?, donde se santifica todo cuanto ha hecho para la salvación. En verdad Jesús es el sumo sacerdote que debíamos esperar. Ahora vamos entendiendo un poco nuestro título, en el que iniciamos diciendo que es Cristo sacerdote único y eterno. En verdad Jesús es ese sumo sacerdote, es el único. Veamos cómo es que Jesucristo se hace sacerdote, víctima y altar para la salvación del mundo. ¿Dónde podemos encontrar esto? Bueno, las citas bíblicas fundamentales es Efesios capítulo 5, versículo 2, Juan capítulo 2, versículos del 19 al 21, por ahí me faltó un guión, y Apocalipsis 21, capítulo 21, versículo 22. En estos vamos a poder encontrar la fundamentación de lo que estamos diciendo. Vamos a poder hallar la verdad. Vamos a poder escuchar a Dios por medio de la Sagrada Escritura. Entonces, si queremos escucharlo, pues bueno, yo les voy a dejar la tarea. Vamos a leerlo, cada uno de los pasajes bíblicos y citas bíblicas que se tienen aquí. Fíjense, en la oración eucarística, ¿sí?, en la oración eucarística se dice, si ponemos atención, se dice por Cristo, con Él y en Él. O sea, por Él, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente. Por Él, con Él y en Él. Por, con, en. ¿Sí? Estas partículas nos recuerdan las realidades de Cristo, ¿sí? Estas tres partículas, por, con, en, nos van a recordar las realidades de Cristo. ¿Y cuáles son las realidades de Cristo? Las que acabamos de decir: sacerdote, víctima y altar. Por, Él es nuestro sacerdote único. ¿Por qué? Porque realmente todo lo que nos viene de Dios es por su causa. Por su causa. Por Cristo. Por Cristo, que es el sacerdote único, nos viene de Dios todo cuanto conocemos, y eso nos ayuda a nosotros a salvarnos. Por Cristo, el sacerdote único. El sacerdocio nuestro, ahora analizando el sacerdocio nuestro, el bautismal, ¿sí?, el que todos tenemos, y el ministerial, que se recibe por el sacramento del orden, son participación del único sacerdocio de Cristo. ¿Sí? Participación. Atentos. O sea que yo, que soy laico, que no he recibido el sacramento del orden ministerial, ¿puedo consagrar? No. El sacerdocio que recibimos por medio del bautismo realmente nos hace partícipes del único sacerdocio de Cristo, pero no es el mismo
que el ministerial. El ministerial debe de ser por el sacramento. ¿Sí? Y pues bueno, en el sacramento también se hace partícipe del único sacerdocio de Cristo. Es decir, el único sacerdocio es de Cristo. Nosotros solamente nos hacemos partícipes de este sacerdocio. Ahora, ¿sí? Vamos con el con. Por Cristo, o por Él, con Él, ¿sí? Con Él. El Padre nos ha dado su propio Hijo, en quien tiene todas sus complacencias. Con Él. Con Él se ha hecho, ¿sí? Se ha hecho clara la misericordia de Dios, pues todas sus complacencias están con Él. No con Juan el Bautista, no con otros, con Él, ¿sí? Solo con Él. El Padre ha dado, ¿sí? Esta prenda a cada uno de nosotros y es con Cristo que se hace realidad. Pues ahora, con Cristo nos podemos ofrecer al Padre, porque nos ve a nosotros con su Hijo, ¿sí? Con Cristo, es lo que mencionaba. Con Cristo ahora nos podemos ofrecer al Padre, con Él, no con el párroco, no con el obispo, no. Ellos son partícipes de Cristo, del sacerdocio de Cristo. Realmente con quien nos ofrecemos al Padre es con Cristo, manifestado en la persona del sacerdote, del obispo. En, ¿sí? Ahora vamos con en, por Cristo, con Él y en Él. Cristo es el punto de encuentro con Dios, pues en Él podemos ir al Padre. Cristo es ese punto de encuentro. ¿Por qué? Porque en Él podemos ir al Padre. Es en Él donde se hace. No es en otro lugar o en otra persona. Es en Él. Pues en Él nos asociamos a la acción de Dios, a la acción sacerdotal. Cristo nos asocia a su acción sacerdotal. Esto lo podemos escuchar, leer en Lumen Gentium, número 34. Acuérdense, Concilio Vaticano II. Ahí encontramos Lumen Gentium, número 34. Los laicos como adoradores en todo lugar y obrando santamente, consagran a Dios el mundo mismo. ¿Sí? ¿Cómo nosotros participamos de este sacerdocio? ¿Cómo nosotros ejercemos el sacerdocio bautismal? Bueno, como adoradores en todo lugar. Si nosotros adoramos, obramos santamente, consagramos a Dios con paciencia, lo que hacemos, dolores, situaciones de vida, oraciones, todo lo que realizamos, lo realizamos con paciencia. Esto se hace consagrado a Dios, en donde está todo el mundo. Ahí es donde estamos nosotros. Entonces, ¿de qué me sirve tener este sacerdocio bautismal? Pues bueno, es en esto, ¿sí? No hay nada más que poder adorar a nuestro Señor, tratar de obrar santamente y consagrar con paciencia todo cuanto sucede en nuestra vida para el perfeccionamiento del mundo que nos rodea. Y no lo digo yo, lo dice Lumen Gentium 34, ¿sí? El Concilio Vaticano, donde no estuvo solo un obispo, solamente el Papa. Estuvieron
muchos obispos realizando estas constituciones, estos decretos. Realmente, con esto podemos ver cómo es que Cristo es sin duda alguna ese sacerdote único y eterno. Es maravilloso, es magnífico para uno que podamos tener este encuentro, que podamos entender y principalmente analizar, ahora sí que desmenuzar completamente a Cristo mismo. Decir y admirar cómo es que verdaderamente es el sumo y eterno sacerdote que debíamos esperar. Que por Él, con Él y en Él encontramos la comunicación con Dios y la salvación. Que es sacerdote, víctima y altar. Lo necesario, lo que nos lleva a Dios y que vino a mostrarnos el amor del Padre. Es impresionante cuando uno puede tener esta conciencia, cuando uno puede apreciar a nuestro Señor Jesucristo. Y esto es importante en la liturgia porque no podemos ser partícipes de la liturgia. No me sirve de nada comprender que la liturgia es ese manantial y esa cumbre si no sé quién participa en la liturgia. Recordemos que decíamos que nosotros ahora somos los representantes, ¿sí?, de Cristo. Nos convertimos en esos representantes. Bueno, pues ahora no tan solo soy consciente de quién soy representante, de quién soy embajador, sino que ahora sé la imagen, y no tan solo la imagen, sino la persona de Cristo representada en tan grandes maravillas. Pues bueno, vamos a ir ahora, después de todo esto, después de haber realizado este análisis profundo, el poder tener este encuentro, pues tenemos un reto de comprensión. La vida debe de estar llena de retos. Cristo nos reta, nos motiva a poder ir y, y aventarnos a defender. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos retamos, si nosotros no tenemos en la vida estas cuestiones que ayudan a poder vivir con mayor motivación, pues bueno, vamos a irnos apagando. Vamos a irnos apagando. Entonces, estos retos de comprensión es tratar de responder personalmente las siguientes preguntas. En su libreta, en un mensaje, en un documento, como ustedes gusten, vamos a responder estas tres preguntitas. La primera, ¿qué es lo más importante en la idea de sacrificio? ¿Sí? ¿Qué es lo más importante en el sacrificio? ¿Sí? Para que podamos comprender. No, pues lo importante del sacrificio es esto, esto, esto y esto y esto. Eso es lo que vamos a hacer en esa pregunta. Después, ¿por qué se puede decir que todo cristiano es un sacerdote? Ahí no les voy a dar pista. Si pusimos atención, si escuchamos atentamente este segundo capítulo, la respuesta está allí. Y por último, ¿cómo ejerce un cristiano su sacerdocio? Es decir, cualquier cristiano, ¿cómo ejerce su sacerdocio? Ese también está regalada. Sí, está regalado ese reto, responder esa pregunta. Pero, pues bueno, para que se puedan ayudar, pueden leer el número 34 de Lumen Gentium, que se las estaré mandando por el grupo. Allí les estaré mandando para que lo puedan leer, para que se vayan familiarizando en la estructura del Concilio Vaticano II. Las respuestas me las pueden mandar al grupo, si ustedes gustan,
Como les digo, pueden, si llevan una libretita, en una libretita. Si no, me escriben en mensaje sus respuestas de las 3 preguntitas y las mandan al grupo o de manera personal. Como se les haga más cómodo a cada uno de ustedes, lo pueden hacer. Y con gusto, pues bueno, en tiempecitos voy respondiendo, voy retroalimentando, voy tratando de ayudarles a ver si en algo nos equivocamos, pues bueno, simplemente hacer una retroalimentación con base a todo lo que se dijo en este primer tema. Bueno, vamos ahora con la nota flash, ¿sí? Debido a que, pues bueno, no hubo preguntas, no me mandaron al grupo preguntas, dudas, los sigo motivando para que puedan mandar sus dudas, para que podamos aprovechar estos espacios, estos momentos. Y pues ahora, como nota flash, vamos, ya vimos acerca de la oración del Padre Nuestro, de cómo debemos, cómo debemos de orar el Padre Nuestro. Y ahora como nota, pues bueno, la prenda, el regalo que Dios nos da por medio de la hora santa. Nota flash, la hora santa es el momento en donde el encuentro que se vive es con Dios. Es en la hora santa donde nosotros no nos comunicamos con Dios, nosotros no hablamos con Dios, sino que es el momento en el que Dios ahora habla con nosotros. Y esa comunicación, debo aclarar, que no va a ser así tal cual que nos va a hablar y nos va a decir, claro, hijo mío, hija mía. No, sino que es una comunicación que puede ser provocando un sentimiento, una emoción, un, un movimiento, un pensamiento. Va a ser esa comunicación dentro de nosotros. ¿Sale? Entonces, esa es la nota flash de hoy. En pocas palabras, la importancia de la hora santa. Los motivo especialmente a que sigan adelante, que sigan eh, orando, ¿sí? Que sigan practicando la escucha y la leída de la palabra de Dios, que no decaigamos en este camino del servicio tan hermoso que ya nos dimos cuenta que es la liturgia, que podamos seguir fortaleciéndonos y que no nos desprendamos. Recordemos, no somos ciertos grupos, sino que es una sola familia que busca poder acercar a Cristo a cada uno de nuestros hermanos. Muchísimas gracias, gracias a todos ustedes por estar aquí, por ir siguiendo esta formación litúrgica. Realmente es para mí una felicidad poder compartir lo poco o mucho que uno sabe. Debemos considerar siempre que hay que estar abiertos al aprendizaje siempre. Nunca cerrarnos, nunca cerrarnos a las puertas del conocimiento. No quedarnos ahí estancados, sino ir cambiando, ir conociendo cosas que nos ayudarán a servirle mejor, no al sacerdote, no a nuestros hermanos, recordemos, servirle mejor a nuestro Señor Jesucristo, sumo, eterno y único sacerdote. Pues muchísimas gracias. Espero que Dios les colme a cada uno de ustedes con múltiples bendiciones, que pueda concederles siempre caridad, esperanza, unión y que sobre todo nos llene de mucha fe, que los fortalezca en el amor y que permita ser siempre fieles al seguimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hagamos nuestra oración final. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este momento que nos concediste, el poder nutrirnos de tus conocimientos, pero sobre todo escucharte a ti. Te pedimos que podamos hacerlo vida, que podamos asimismo compartir estos conocimientos con todos nuestros hermanos que nos rodean. Bendice a nuestras familias, bendice a nuestros
hermanos, bendice nuestra comunidad en la que servimos. Te pedimos que nunca nos abandones, que siempre nos acompañes y que sobre todo nos des siempre tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchísimas gracias. Dios los siga bendiciendo. Prontamente nos vemos en el siguiente tema de esta formación litúrgica. Dios con ustedes.